Bienvenidos una vez más a Oblivion. En el video de hoy voy a mostrarles cómo construí un ciclorama con base giratoria para fotografiar mis trabajos. Un ciclorama fotográfico es una herramienta que permite eliminar los ángulos formados por la unión de dos o más planos. Esto da una sensación de espacio infinito. Eliminar el fondo centra la atención del espectador en tu trabajo, facilita la tarea de iluminar las miniaturas y le dará una apariencia profesional a tus fotografías. Construir un ciclorama puede ser tan fácil como pegar una cartulina o una hoja de papel entre la pared y una mesa, tal y como lo aconsejan en la página de Warhammer Community. En mi caso, necesito algo un poco más complejo, porque quiero añadir una base giratoria, y debido a la falta de espacio y tiempo, quiero construir algo que pueda quitar y poner con facilidad. Logré construir casi todo el ciclorama con material reciclado o cosas que ya tenía. Lo único que tuve que comprar específicamente para este proyecto fue un pliego de cartulina álbum de 350 gramos. Esta cartulina tiene un color negro mate que me gusta mucho, pero por supuesto, el color del fondo puede ser el que ustedes prefieran. Utilicé el tamaño de mi espacio de trabajo para decidir las medidas. Al final, estas fueron 60 centímetros de largo por 45 de ancho y 45 de alto. Un par de cajas viejas, cinta doble cara y papel para engomar fueron suficientes para armar la estructura. Bueno, mientras el Adolfo del pasado construye el ciclorama, nosotros vamos a ver lo de la rifa de las figuras de resina. Al final fueron 17 participantes. Voy a utilizar este generador de números al azar. El número mínimo va a ser 1, el máximo va a ser 17. Y el ganador del último set de figuras de resina es el número 13. Si no me equivoco, es Jeffrey Mayagoitia. Por favor, mándame un mensaje al correo que está apareciendo en este momento en pantalla para ponernos de acuerdo de cómo te voy a mandar las figuras. Y muchísimas gracias a todos por participar. Esperen más rifas de ese estilo aquí en el canal. Pero eso será otro día. Hoy volvamos a la construcción del ciclorama. Se me ocurrió que podía usar los sobrantes de una tira LED RGB para iluminar el fondo. Siempre que las piezas se coloquen por delante de la tira, la luz no debería de afectar los colores de las miniaturas. Sin embargo, existe la posibilidad de que la luz sea tan intensa que haga que todo se vea de un solo color en la toma,
más o menos como sucede aquí en mi mesa de trabajo. Corté la cartulina álbum a 59 centímetros de largo por 70 de alto y fui pegándola poco a poco con cinta doble cara a la estructura de cartón, asegurándome de dejar una amplia curva en el ángulo formado por la cara frontal y el piso. La base giratoria que tenía funcionaba con energía solar. Unas pinzas, un viejo cable USB y un poco de cinta aislante cambiaron eso. La energía solar no era opción una vez que la base se encontrara debajo del ciclorama. Al final, las luces LED funcionaron justo como lo esperaba. En la descripción encontrarán enlaces con los materiales que utilicé en este proyecto, así como los planos por si gustan construir uno similar a este. También dejaré el enlace a la página de Warhammer Community que mencioné hace un momento. En ella encontrarán una excelente guía con consejos para hacer mejores fotografías de sus miniaturas. Espero que este video les sea de utilidad. No olviden dejar un pulgar arriba y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Collins Brushbone y yo los esperamos la próxima semana.